Pablo Escobar ganaba 70 millones de dólares al día, pero su contador ahora revela estaba obligado a dejar que el 60% de ese dinero se pudriera porque no había lugar para guardarlo. Antes de revelar cómo el hombre más rico de la historia perdía más dinero del que la mayoría de países genera en un año, suscríbete al canal para descubrir más secretos del imperio criminal más poderoso que el mundo haya conocido. Es una tarde lluviosa de septiembre de 2023 en Medellín, cuando Carlos Ledesma, de 68 años, acepta por primera vez en 30 años hablar sobre los secretos financieros más impactantes de la historia del narcotráfico. Secretos que mantuvo guardados mientras trabajó como contador privado de Pablo Escobar durante los años más violentos del cartel de Medellín. La gente cree que sabe cuánto dinero tenía Pablo, dice Carlos, ajustándose los lentes mientras revisa viejas notas que guardó en secreto durante décadas. Pero nadie, absolutamente nadie, conoce la verdad completa sobre la cantidad obscena de dinero que manejábamos diariamente. Su oficina, una pequeña habitación en el segundo piso de un edificio modesto en el centro de Medellín, está llena de calculadoras viejas, libros de contabilidad amarillentos y fotografías en blanco y negro de una época que Colombia prefiere olvidar. He mantenido silencio durante 30 años, continúa Carlos, su voz temblando ligeramente. Pero siento que antes de morir, la gente merece saber la verdad sobre la máquina de hacer dinero más eficiente que jamás existió, y también sobre el desperdicio más grande de riqueza en la historia humana. Carlos Ledesma no era un contador común. Con una maestría en finanzas de la Universidad Nacional y experiencia en banca internacional, fue reclutado por Pablo Escobar en 1987, cuando el cartel necesitaba profesionalizar su manejo financiero. Me contactaron a través de un intermediario, recuerda Carlos. Me dijeron que un empresario exitoso necesitaba a alguien que manejara operaciones financieras complejas. No mencionaron drogas, no mencionaron violencia, solo hablaron de números grandes. El primer día de Carlos trabajando para Pablo cambió completamente su comprensión de lo que significaba dinero grande. Llegué a una finca en las afueras de Medellín el 15 de marzo de 1987. Cuenta Carlos con precisión matemática. Me llevaron a un hangar que pensé era para avión. Cuando abrieron las puertas, no había aviones. Había montañas de billetes de dólar americano apilados desde el suelo hasta el techo. Carlos pausa como si aún no pudiera creer lo que vio. Eran pilas de dinero de 3 metros de altura, continuó. Habían usado montacargas para apilar los billetes. Mi trabajo ese primer día era contar lo que había en ese hangar. Trabajé 16 horas con una máquina contadora industrial y apenas logré contar una esquina. ¿Cuánto dinero había en ese hangar? Carlos revela la cifra por primera vez. 48 millones de dólares, dice, y Pablo me dijo, esto es lo que ganamos la semana pasada, no el mes pasado, no el año pasado, la semana pasada. Ese fue el momento en que Carlos comprendió que había entrado en un mundo financiero que desafiaba toda lógica económica conocida. En mi experiencia bancaria había manejado transacciones de millones, explica Carlos, pero esto era diferente, no eran transacciones, era una avalancha constante de efectivo que nunca paraba. Carlos fue asignado a documentar y organizar los ingresos diarios del cartel. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Pablo tenía 3 fuentes principales de ingresos que operaban simultáneamente 24 horas al día, explica Carlos. Cada una generaba cantidades de dinero que parecían irreales. La primera fuente era la cocaína destinada a Estados Unidos. Cada día 50 camiones salían de diferentes laboratorios hacia la costa, cuenta Carlos. Cada camión llevaba aproximadamente 500 kilos de cocaína pura, con un precio promedio de $12,000 por kilo en Miami. Esto generaba 300 millones de dólares brutos por envío. Pero Pablo no se quedaba con todo ese dinero, descontando costos de producción, transporte, sobornos y pagos a distribuidores. Pablo se quedaba con aproximadamente 30 millones de dólares netos de las operaciones estadounidenses cada día, explica Carlos. La segunda fuente era Europa, un mercado que Pablo había desarrollado estratégicamente. Europa pagaba precios más altos, dice Carlos, $20,000 por kilo, pero enviábamos menos cantidad.
aproximadamente 15 envíos diarios de dos. Esto generaba otros 25 millones de dólares netos diarios. La tercera fuente era la que Carlos califica como la más inteligente, el lavado de dinero para otros carteles. Pablo había creado una red financiera tan sofisticada que otros carteles le pagaban para lavar su dinero, revela Carlos. Cobraba 15% de comisión y procesaba aproximadamente 100 millones de dólares diarios de otros grupos. Esto le generaba 15 millones de dólares adicionales cada día. Sumando las tres fuentes, Pablo Escobar generaba ingresos netos de aproximadamente 70 millones de dólares diarios. Para ponerlo en perspectiva, dice Carlos, Pablo ganaba en un día lo que una empresa grande gana en un año. Ganaba más dinero en una semana que el presupuesto anual de muchos países pequeños. Pero aquí comenzaba el problema más grande que Carlos había enfrentado en su carrera. ¿Qué hacer con tanto dinero en efectivo? El primer mes trabajé calculando cuánto espacio físico necesitábamos para almacenar 70 millones de dólares diarios, recuerda Carlos. Los números eran aterradores. ¿Qué tan aterradores? Carlos explica con precisión de contador. 1 millón de dólares en billetes de 100 pesa aproximadamente 10 kilos y ocupa 70 millones de dólares diarios significaban 700 kilos de billetes y 7 metros cúbicos de espacio. Cada día, en un mes, Pablo necesitaba almacenar 21.000 kilos de billetes ocupando 10 metros cúbicos. Era como almacenar el peso de 20 automóviles en billetes cada mes, explica Carlos, y eso asumiendo que todos los billetes fueran de 100 dólares, que no era el caso. La realidad era peor porque muchos pagos llegaban en denominaciones menores. Recibíamos muchos billetes de 20, 10 y hasta 5 dólares, cuenta Carlos. Esto multiplicaba por 5 el espacio necesario. Necesitábamos más de 1.000 metros cúbicos de almacenamiento cada mes solo para el dinero en efectivo. Pablo intentó resolver este problema comprando propiedades en toda Colombia y países vecinos. En 1988, Pablo poseía más de 500 propiedades solo en Colombia, revela Carlos. Casas, apartamentos, fincas, bodegas, oficinas, todas con sótanos modificados para almacenar dinero, pero incluso esto no era suficiente. Comprábamos propiedades más rápido de lo que podíamos modificarlas para almacenamiento, dice Carlos, y mientras tanto el dinero seguía llegando todos los días. La solución que Pablo implementó fue lo que Carlos califica como el desperdicio más grande de la historia. Pablo decidió que era más barato perder dinero que encontrar lugares para guardarlo, revela Carlos. Literalmente dejábamos que millones de dólares se pudieran. Carlos describe el proceso con detalles que suenan irreales. Teníamos sótanos en 15 casas solo en Medellín, donde simplemente apilábamos el dinero hasta el techo. No había control de humedad, no había protección contra insectos, no había nada, solo pilas y pilas de billetes. Las consecuencias eran predecibles y devastadoras. La humedad de Medellín arruinaba los billetes en menos de 6 meses, explica Carlos. Los billetes se volvían verde por el moho, se desintegraban por la humedad, y las ratas y cucarachas literalmente se comían el dinero. ¿Cuánto dinero se perdía de esta manera? Carlos revela cifras que parecen imposibles. Calculé que perdíamos aproximadamente 200 millones de dólares al año solo por deterioro, dice, eso sin contar las ratas, que se comían otros 50 millones anuales. Pablo no solo era consciente de estas pérdidas, sino que las consideraba un costo operativo aceptable. Un día le mostré a Pablo los cálculos de cuánto dinero estábamos perdiendo, recuerda Carlos. Miró los números y dijo, Carlos, ganamos tanto dinero que es más barato dejarlo podrir que preocuparnos por guardarlo bien. Pero las pérdidas por deterioro eran solo una parte del problema. Carlos revela que había categorías enteras de dinero que simplemente desaparecían. Teníamos lo que llamábamos dinero fantasma, explica Carlos. Dinero que sabíamos que existía pero que no podíamos localizar. ¿Cómo era posible perder la pista de millones de dólares? Carlos explica el caos organizacional del cartel. Pablo movía dinero constantemente por razones de seguridad. Dice, un día el dinero estaba en una finca en Antioquia, al día siguiente lo habían trasladado a una casa en Bogotá. Muchas veces la persona responsable del traslado moría en enfrentamientos con la policía antes de poder reportar la nueva ubicación.
Las consecuencias de esta desorganización eran astronómicas. Teníamos un registro de al menos 50 ubicaciones donde sabíamos que había dinero enterrado, pero que no pudimos recuperar porque murió la única persona que conocía la ubicación exacta, revela Carlos. ¿Cuánto dinero? Las cifras son increíbles. Estimamos que había al menos 500 millones de dólares en dinero perdido en diferentes ubicaciones, dice Carlos. Dinero que sabíamos que existía pero que no podíamos recuperar. Pero incluso esto no era la mayor pérdida financiera del Carlos revela que Pablo había desarrollado un problema aún más costoso: la imposibilidad de usar legalmente la mayoría de su dinero. Pablo tenía tanto dinero en efectivo que no podía gastarlo, explica Carlos. No puedes comprar una empresa legítima con maletas llenas de billetes sin levantar sospechas. Para resolver esto, Pablo desarrolló lo que Carlos llama la red de lavado más sofisticada del mundo. Teníamos operaciones de lavado en 50 países, cuenta Carlos. Bancos en Suiza, empresas pantalla en Panamá, propiedades en España, negocios legítimos en Venezuela. Era como dirigir 500 empresas diferentes simultáneamente. Cada transacción de lavado nos costaba entre 15% y 30% del dinero original, explica Carlos. Sobornos, comisiones, transferencias múltiples. Pablo aceptaba perder 30 centavos de cada dólar solo para poder usar los otros 70 centavos legalmente. Carlos calcula que Pablo perdía aproximadamente 1,5 millones de dólares anuales solo en costos de lavado. Pablo ganaba más de 25.000 millones al año, pero solo podía usar efectivamente unos 15.000 millones después de todos los costos, pérdidas y desperdicio, resume Carlos. Incluso con estas pérdidas masivas, Pablo acumulaba riqueza a un ritmo que desafiaba la comprensión. En 1989 calculé que Pablo tenía activos líquidos por más de 75.000 millones de dólares, revela Carlos. Eso sin contar propiedades, negocios legítimos y todo el dinero que habíamos perdido pero que técnicamente seguía siendo suyo. Para poner esta cifra en perspectiva, Carlos explica que Pablo era más rico que muchos países. El PIB de Colombia en 1989 era aproximadamente 65.000 millones de dólares, dice. Pablo personalmente tenía más dinero que la producción económica total de su propio país, pero manejar esta riqueza requería una infraestructura que Carlos describe como más compleja que la de un banco central. Teníamos 200 contadores trabajando tiempo completo solo para llevar registro del dinero, cuenta Carlos. 50 abogados especializados en lavado, 100 personas dedicadas únicamente a transportar efectivo y más de 1.000 empleados en la red financiera. El costo de esta infraestructura era astronómico. Solo los salarios de la operación financiera costaban 500 millones de dólares al año, calcula Carlos, sin contar sobornos que eran otros 2.000 millones anuales. Carlos también revela detalles específicos sobre cómo Pablo gastaba su dinero cuando podía usar. Pablo compraba todo en exceso, dice. No compraba una casa, compraba 50. No compraba un avión, compraba 15. No compraba un automóvil, compraba todo. Algunos gastos de Pablo eran tan extravagantes que incluso Carlos, acostumbrado a números grandes, se sorprendía. Pablo gastó 63 millones de dólares construyendo su propio zoológico privado, cuenta Carlos, no porque le gustaran los animales, sino porque podía. Gastó 120 millones en aviones que usó menos de... Construyó 12 mansiones idénticas solo para confundir a sus enemigos sobre dónde vivía realmente. Pero según Carlos, los gastos más grandes de Pablo no eran en lujos personales, sino en mantener su poder. Pablo gastaba aproximadamente 3.000 millones de dólares al año solo en sobornos, revela Carlos. Policías, jueces, políticos, militares, funcionarios de aduanas, tenían nómina a más de 50.000 personas en el gobierno colombiano. Estos sobornos no eran pagos únicos, sino salarios mensuales. Un coronel de policía recibía 100.000 dólares mensuales de Pablo, explica Carlos. Un juez, 50.000. Un senador, 200.000. Pablo había convertido la corrupción en una industria con presupuesto fijo. Carlos también manejaba los gastos militares del cartel, que rivalizaban con los de un ejército nacional. Pablo gastaba 500 millones anuales solo en armas, cuenta. Comprábamos equipamiento militar directamente de fábricas europeas. Teníamos misiles, helicópteros, tanques. Pablo tenía mejor equipamiento que muchos ejércitos latinoamericanos. Pero a pesar de todos estos gastos enormes,
Pablo seguía acumulando dinero más rápido de lo que podía gastar. Era matemáticamente imposible gastar 70 millones de dólares diarios de manera consistente, explica Carlos, incluso con todos los excesos, todos los sobornos, todas las pérdidas. Pablo seguía ganando dinero neto. La situación se volvió tan absurda que Pablo desarrolló lo que Carlos llama indiferencia financiera total. Pablo llegó a un punto donde el dinero perdió completamente significado para él, dice Carlos. He visto a Pablo usar billetes de $100 para encender cigarrillos, no porque fuera cruel, sino porque literalmente tenía tanto dinero que los billetes no tenían valor para él. Carlos recuerda incidentes específicos que ilustran esta indiferencia. Una vez Pablo derramó café sobre una mesa donde había aproximadamente $2 millones en efectivo. Cuenta, en lugar de secar los billetes, simplemente los tiró a la basura y trajo dinero nuevo. Para él, era más conveniente descartar 2 millones que limpiarlo. Otro incidente que Carlos no puede olvidar involucró un incendio accidental. En 1991, un incendio en una de las bodegas destruyó aproximadamente $100 millones en efectivo, relata Carl. Pablo se enteró del incendio, preguntó si alguien había resultado herido, y cuando le dijeron que no, simplemente dijo bueno, y siguió con su reunión. Ni siquiera preguntó cuánto dinero se había perdido, pero la indiferencia de Pablo hacia el dinero no era solo personal, se extendía a toda su organización. Pablo pagaba salarios tan altos que sus empleados también desarrollaron indiferencia hacia el dinero, explica Carl. Un sicario que ganaba $50,000 mensuales podía permitirse perder $5,000 en una apuesta sin preocuparse. Esta cultura de exceso financiero creaba situaciones que Carlos describe como surrealistas. He visto empleados de Pablo usar fajos de billetes como almohadas durante viajes largos, cuenta. He visto guardaespaldas jugar póker con apuestas de $100,000 como si fueran centavos. Carlos también manejaba las donaciones de Pablo, que eran otra forma de gastar dinero a gran escala. Pablo donaba aproximadamente $1,000 millones anuales a comunidades pobres, revela Carlos. Construía escuelas, hospitales, canchas de fútbol, no por bondad, sino porque necesitaba gastar dinero de alguna manera y esto compraba lealtad popular. Estas donaciones eran tan grandes que transformaban comunidades enteras. Pablo construyó más de 200 escuelas en Antioquia, cuenta Carl, 50 hospitales, 300 canchas deportivas, 1,000 casas para familias pobres. Gastó más en infraestructura social que el mismo gobierno colombiano en esos años. Pero según Carlos, incluso estas donaciones masivas apenas hacían mella en la fortuna de Pablo. Pablo donaba 1,000 millones anuales, pero ganaba 200,000 millones, explica. Era como si una persona que gana $5,000 al año donara proporcionalmente. Pablo donaba muy poco de su riqueza real. A medida que la presión del gobierno aumentaba, Pablo comenzó a gastar dinero de maneras cada vez más desesperadas. En 1992, cuando Pablo estaba prófugo, gastó más de $2,000 millones solo en seguridad personal, revela Carl. Tenía más de 10,000 hombres protegiéndolo, pagaba sobornos diarios para obtener información de inteligencia y mantenía 50 casas seguras simultáneas. Los costos de mantenerse escondido eran astronómicos. Cada día que Pablo pasaba escondido le costaba aproximadamente $5 millones, calcula Carlos. Sobornos para informantes, salarios para guardaespaldas, costos de comunicación segura, transporte de dinero, mantenimiento de casas seguras. Carlos también revela que Pablo había desarrollado planes financieros para diferentes escenarios de emergencia. Pablo tenía $500 millones reservados específicamente para gastos de escape, cuenta, dinero que solo se usaría si necesitaba huir del país permanente. Tenía otros 300 millones reservados para gastos de guerra si decidía enfrentar al gobierno directamente, pero el plan financiero más revelador de Pablo era lo que Carlos llama el fondo de venganza. Pablo había apartado 1,000 millones de dólares específicamente para vengarse de sus enemigos si lo mataban, revela Carlos. Instrucciones detalladas de cómo usar ese dinero para asesinar políticos, jueces, policías que habían participado en su campaña. Afortunadamente, según Carlos, este fondo nunca fue activado completamente. Cuando Pablo murió en 1993,
Algunos de sus lugartenientes intentaron activar el fondo de venganza, cuenta Carlos, pero la mayoría del dinero había sido confiscado o perdido y la organización se desintegró antes de poder implementar los planes de venganza. Carlos trabajó para Pablo hasta el final, manejando las finanzas del cartel, incluso durante los días más peligrosos. El último día que trabajé para Pablo fue el 30 de noviembre de 1993, 2 días antes de su muerte, recuerda Carlos. Ese día calculamos que Pablo todavía tenía acceso a aproximadamente 15.000 millones de dólares en diferentes cuentas y ubicación. ¿Qué pasó con todo ese dinero después de la muerte de Pablo? Carlos revela el destino de la fortuna más grande del crimen organizado. Aproximadamente 3.000 millones fueron confiscados por el gobierno colombiano, explica Carlos. Otros 2.000 millones fueron confiscados por Estados Unidos. 1.000 millones fueron robados por sus propios empleados en el caos después de su muerte. Y los otros 9.000 millones simplemente desaparecieron, dice Carlos. Cuentas bancarias que nadie pudo acceder porque solo Pablo conocía las claves. Dinero enterrado en ubicaciones que murieron con él. Propiedades compradas bajo nombres falsos que nadie pudo rastrear. Carlos estima que todavía hay más de 5.000 millones de dólares de Pablo Escobar esperando ser encontrado. En algún lugar de Colombia, hay fincas con sótanos llenos de dinero, dice Carlos. Hay cuentas bancarias en Suiza que nadie ha reclamado. Hay propiedades en Europa que siguen siendo técnicamente de Pablo porque nadie puede probar o no. Después de la muerte de Pablo, Carlos se retiró completamente del mundo del narcotráfico. Destruí todos mis registros, cambié mi identidad y me convertí en un contador común, explica. Pero los números, los recuerdos, todo eso no se puede borrar. ¿Por qué Carlos decide hablar ahora 30 años después? Porque quiero que la gente entienda la verdadera dimensión de lo que representó Pablo Escobar. Dice, no era solo un criminal, era una fuerza económica que rivalizaba con países enteros. Manejaba más dinero que muchas corporaciones multinacionales. Carlos también siente la responsabilidad de documentar la historia para futuras generaciones. Los jóvenes de hoy ven a Pablo como una figura romántica, explica, pero yo vi la realidad. Vi cómo el dinero infinito corrompe todo lo que toca, vi cómo la riqueza extrema puede convertir a un país entero en su propio patio de juegos. Para Carlos, la lección más importante de su experiencia con Pablo es sobre los peligros del dinero sin límite. Pablo demostró que cuando tienes dinero infinito, las reglas normales de la sociedad dejan de aplicar. Reflexiona, podía comprar policías, jueces, políticos, podía declarar guerra al gobierno y financiarla por años. Eso no debería ser posible. Al final de nuestra conversación, Carlos comparte una reflexión que resume toda su experiencia. Trabajé para el hombre más rico de la historia, dice. Manejé más dinero en 5 años que el que la mayoría de personas ve en toda su vida. Pero al final todo ese dinero solo trajo destrucción. Pablo murió solo, traicionado, cazado como un animal. Su dinero no pudo salvarlo. Carlos guarda silencio por un momento mirando por la ventana hacia las montañas que rodean Medellín. El dinero era el poder de Pablo, pero también fue su maldición, concluye, porque cuando tienes tanto dinero que no puedes gastarlo, cuando tienes tanta riqueza que pierdes la perspectiva de la realidad, ya no eres humano, te conviertes en algo diferente, algo peligroso. La historia de Carlos Ledesma nos recuerda que detrás de cada imperio criminal hay números, cálculos y consecuencias económicas que trascienden la violencia y tocan las estructuras mismas de la sociedad. Pablo Escobar no fue solo el criminal más violento de la historia, reflexiona Carlos, fue el criminal más rico, y esa riqueza cambió Colombia para siempre.